Hola, yo me llamo Sibel González Nahualquín, soy profesora del Departamento del Adulto y Adulto Mayor de la escuela y hoy vamos a hablar sobre todo lo que se refiere con respecto al proceso de enfermería enfocado principalmente a las etapas de planificación, ejecución y evaluación. Y de estas tres, principalmente la etapa de planificación y evaluación, puesto que la etapa de ejecución es la que se realiza cuando yo ejerzo directamente el cuidado, ¿ya? Así que espero que les pueda quedar claro lo que estas son las tres etapas que continúan después del diagnóstico. En cuanto a lo que aporta esta asignatura y también esta clase al perfil de egreso, ustedes pueden tener ahí los dos aspectos, principalmente son una competencia específica y otra genérica, en donde nos enfocamos principalmente a la específica que referente a otorgar cuidados de enfermería a través del proceso de enfermería. Y en cuanto a la competencia genérica, es que el trabajo en equipo, ¿ya? Por lo tanto, para estos dos competencias es la clase lo que aporta. Los objetivos de esta clase son dos principalmente, son conocer las etapas de planificación, ejecución y evaluación y conocer también los componentes de cada etapa y ahí le puse entre paréntesis también con énfasis la planificación que es lo más medular dentro de estas tres etapas que yo les acabo de nombrar, ¿ya? Recordando que la etapa de ejecución es aquella que se realiza directamente en la parte clínica, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido, nosotros vamos a hacer el aspecto teórico, que es la planificación, y vamos a planificar también una evaluación. Bien, ahora vamos a comenzar con la etapa de planificación en sí. Esta es la tercera etapa del proceso de enfermería. Recuerden que el proceso de enfermería tiene 5 etapas. Una de ellas que ustedes ya la vieron con la profesora Lorena Betancourt, que es la valoración, posteriormente el diagnóstico de enfermería, en donde ya hicimos el taller, ¿cierto? Posteriormente viene esta etapa que es de planificación y por eso dice que es la tercera etapa. Y dentro de esta etapa lo que se hace es que se determina lo que se puede realizar para ayudar a la persona atendida. ¿Esto qué quiere decir? De que yo elaboro un plan de cuidados frente a la necesidad insatisfecha o a la necesidad que se encuentra dependiente de la persona que yo estoy atendiendo, ¿ya? En esta etapa también nosotros seleccionamos las intervenciones correctas a realizar. No solamente que yo elaboro o planifico las acciones, sino que también debo seleccionar cuáles acciones son las más adecuadas para que la persona a la que yo estoy atendiendo pueda satisfacer su necesidad de manera completa o de lo más, en cuanto a la medida, en medida de lo que se pueda, ¿ya? Y hay que recordar que este último tópico que dice acá, que la planificación es un proceso continuo. No es que yo planifico y después cambio y ya no hay más vuelta atrás, sino que este es un proceso continuo en el que yo puedo planificar, puedo cumplir el objetivo y posteriormente me va a cambiar el objetivo y tengo que volver a planificar cuidados para que esa necesidad que se encuentra insatisfecha vuelva a ser satisfecha y ya no esté dependiente. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que recordar estos 4 aspectos de lo que es la etapa de planificación. Ya, la etapa de planificación tiene fases, ¿ya? Principalmente se describen estas 4 fases y ustedes lo van a poder ver en el libro que nosotros les subimos, que es Dugas, de apellido, en donde el Tratado de la Enfermería Profesional, en los primeros capítulos, habla de todo lo que es el proceso de enfermería y habla específicamente de la planificación y de las etapas que esta tiene, ¿ya? Y la primera etapa del proceso, o sea, o de la etapa de planificación o la primera fase, es que debemos fijar las prioridades, ¿ya? La segunda es que debemos elaborar objetivos para poder ver si lo que yo planifico se puede lograr. Debo formular, escribir o describir las intervenciones que vamos a realizar o que estamos planificando. Y obviamente, para finalizar, debemos realizar un registro. Ahora vamos a ver cada una de ellas. En la fase uno de la etapa de planificación es fijar las prioridades, ¿ya? Esta etapa se establece cuál de los problemas se debe resolver primero que el otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro
todas las deducciones que nosotros tuvimos, tenemos muchos problemas para poder trabajar en las personas, ¿cierto? Pero en la etapa de planificación yo debo decidir cuál de esos problemas yo voy a intervenir primero para poder satisfacer esa necesidad. Se basa principalmente en la pirámide de Abraham Maslow, que es la que ustedes ven ahí en pantalla, ¿cierto? En donde Abraham Maslow fue quien elaboró esta pirámide, en donde mientras la persona podía satisfacer sus necesidades de la base de la pirámide, podía desarrollar su potencial hasta llegar a la cúspide, ¿ya? Y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Y en esta etapa se fijan las prioridades basadas en el grado de dependencia, ¿ya? Si bien el grado de dependencia ustedes también lo vieron en la parte de diagnóstico, que son derivados del diagnóstico, ¿cierto? Cuando uno encuentra cuando están los racimos, ¿cierto? O sea, perdón, los indicios, racimos y deducciones, uno posteriormente para saber cuál es el nivel de dependencia de esa necesidad, nosotros vamos a todo lo que es la tabla de el continuo independencia-dependencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros fijamos las prioridades, debemos fijarnos en esta tabla, ¿ya? Y aplicarla para saber cuál de ellas vamos a intervenir primero. Y a continuación se las voy a recordar. En esta diapositiva ustedes pueden ver el continuo de independencia a la dependencia. Si bien esta está hasta el grado 6, la que ustedes vieron en el proceso de enfermería está al grado 5, ¿ya? Porque esta está adaptada. Pero en este sentido es lo que ustedes van a tener hasta por lo menos el grado 5, en donde la persona es totalmente dependiente, y el grado 1, la persona es totalmente independiente, ¿ya? Y en ese caso, nosotros debemos valorar bien las necesidades para saber en qué grado se encuentra y determinar, según la valoración que se haga, cuál es el grado de dependencia de la persona. Y en base a eso, nosotros vamos a elaborar un plan de cuidados, que es la etapa de planificación. Bien, entonces nosotros establecimos ya la primera fase, que es la fijar las prioridades basada primeramente en las necesidades, según la pirámide de Abraham Maslow, y también basada en lo que es la categorización o valoración del riesgo de dependencia, ¿cierto? Ahora, como segundo tópico, dentro de la etapa de valoración, perdón, de planificación, nosotros tenemos que fijar metas u objetivos, ¿ya? Las metas u objetivos, estos deben ser elaborados basados en lo que la persona puede realizar, no en lo que yo como enfermero o enfermera en formación quiero realizar con ella, ¿ya? Por eso esto depende mucho de la valoración y del diagnóstico de enfermería que la persona tenga, ya de la necesidad insatisfecha. Este objetivo o meta es una intención que está entregada a los cuidados, ¿ya? Porque ese es mi objetivo, dar cuidado para satisfacer una necesidad. Y esto se expresa por medio de la descripción de un comportamiento que se espera de la persona, ¿ya? O de un resultado que se desea obtener. No es lo que, y les vuelvo a repetir, no es lo que yo quiero como estudiante de enfermería o como enfermero, ¿ya? Es lo que la persona, según lo que tiene, según sus características físicas, sus características fisiológicas, todo lo que yo veo en la valoración, pueda lograr, ¿ya? Las metas o los objetivos que nos facilitan a nosotros como estudiantes de enfermería, en el caso de ustedes, facilita que nos entregan una orientación a las conductas que nosotros vamos a seguir para poder lograr el objetivo, ¿ya? Que es, perdón, para poder lograr la satisfacción de la necesidad, ¿ya? Y esto es re importante porque son una base para la evaluación, ya que es la última etapa del proceso enfermero, en donde yo evalúo si los aspectos que yo me comprometí para mejorar o para satisfacer esa necesidad, de qué manera evolucionaron, ¿ya? Para poder lograr o realizar estas metas u objetivos que nosotros nos vamos a fijar para poder satisfacer la necesidad de la persona con las intervenciones, acciones o el plan de cuidado que yo quiero realizar, debe tener reglas. ¿Ya? No las puedo hacer así a lo que a lo que a mí se me ocurra o a lo que yo quiera estipular, sino que tiene que tener ciertas reglas. Una de ellas es que deben estar centradas en el paciente.
¿A qué se refiere con esto? Y lo vuelvo a repetir lo que les dije en la diapositiva, una de las diapositivas anteriores, es que yo tengo que centrar este objetivo a lo que la persona puede lograr. ¿Ya? No tengo que ser ambicioso o ambiciosa con respecto a lo que la persona, uno quiere para la persona, sino ponerme en el caso de ella o de él para poder gestionar un objetivo o una meta que sea alcanzable, ¿ya? Estos objetivos deben ser breves y claros. No puedo extenderme porque si no, ¿cómo lo voy a medir? ¿Ya? El objetivo se establece ciertos aspectos en los que yo después tengo que medirlo. Por lo tanto, si hago un objetivo muy grande o muy ambicioso, tengo que pensar en que después esto lo tengo que medir. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que ser breves y claros. Lo que se prefiere es que sean muy comprobables y que sean medibles. O sea, no puedo decir que la persona piense distinto porque es un objetivo poco comprobable y poco medible, pero sí puedo pensar o decir que la persona disminuye el dolor de un EVA 5 a un EVA 4, por ejemplo. ¿Ya? Deben tener un plazo de tiempo. ¿Y por qué es importante? Porque ahí yo voy evaluando si la intervención o la acción o el cuidado que yo estoy brindando está siendo efectivo para satisfacer esa necesidad. Y por eso es importante establecer un tiempo, porque si yo no establezco el tiempo, no voy a saber cómo evoluciona ese cuidado. Deben ser realistas. Una vez más lo repetimos, deben ser alcanzables para la persona, con los recursos que nosotros como profesionales de enfermería, en el caso de ustedes como estudiantes, poseen, ¿ya? Y se deciden en conjunto con el paciente. Esto a veces no se logra mucho porque a veces nosotros estamos tan enfocados, sobre todo ustedes cuando van a la práctica clínica, en poder terminar el proceso enfermero o de enfermería, que muchas veces uno no decide qué es lo que la persona quiere terminar, o sea, qué es lo que desea hacer primero, sino que decide en base a lo que uno valora teóricamente, ¿ya? Pero sí es aconsejable que ojalá se decidan en conjunto con la persona o con el paciente que estamos atendiendo, porque respondemos al primer tópico, ¿ya? Que estos objetivos deben estar centrados en el paciente. Y cuando uno hace acciones centradas en la persona, quiere decir que es un cuidado de calidad, ¿ya? Si bien en la diapositiva anterior teníamos que los objetivos debieran tener reglas, en esta diapositiva tenemos las preguntas a las cuales debe responder ese objetivo, ¿ya? Entonces, acá debe responder a la pregunta el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿En qué medida? ¿Cuándo? ¿Y con quién voy a apoyarme esto? ¿Ya? Lo importante es que este objetivo debe ser súper realista, no solo obviamente a la necesidad y a la realidad que tenga la persona que estamos atendiendo, pero también a la realidad que tenga el servicio clínico, a las competencias que tengo yo como enfermero o en el caso de ustedes como estudiantes de enfermería. ¿Ya? No tengo que, yo siempre les digo, no tengo que engolosinarme haciendo objetivos ultra mega bonitos cuando sé que no los voy a lograr, ¿ya? Entonces, por eso en el sentido que tienen que ser sumamente realistas para poder lograrlo y así tener una mejora en la salud de la persona a través de los cuidados que nosotros les brindamos. En esta diapositiva ustedes pueden darse cuenta es un ejemplo, ¿ya? Y ahí está con diferentes colores cada una de las preguntas que yo les acabo de mencionar. Un ejemplo de esto, lo que le voy a decir acá, que una persona que tiene una fractura de cadera, ¿ya? Y que está con mucho dolor, ¿ya? A grandes rasgos, es una necesidad insatisfecha, ¿ya? Que la necesidad de seguridad, el dolor físico, ¿ya? Y en este caso, el señor JC es el qué, ¿ya? Entonces yo respondo a la pregunta que el señor JC disminuya dolor de cadera, su dolor de cadera. Y posteriormente en rosados responde a la pregunta el cómo, con apoyo farmacológico y psicológico. Después, lo que está en negro responde a la pregunta en qué medida, de EVA 6 a EVA 2, ¿ya? Posteriormente, ¿cuándo?
ya lo que está ahí enumorado, por así decirlo, durante su estadía hospitalaria. ¿Y quién? Con ayuda del estudiante de enfermería de primer año UB y personal de salud. Se fijan que cada uno de los colores va respondiendo a las preguntas que yo en la diapositiva anterior les coloqué. O sea que responde al qué, responde al cómo, responde al en qué medida, responde cuándo y posteriormente responde a quién. ¿Sí? Entonces cuando nosotros nos fijemos los objetivos debemos describirlos de esta forma. Yo tengo mi diagnóstico de enfermería, por ejemplo, dependencia o insatisfacción en la necesidad de seguridad física, ya, dos puntos, dolor. Un ejemplo, relacionado con lesión ósea manifestado por dolor, impotencia funcional, hipertensión, taquicardia, sudorosa, ¿cierto? Que es el ejemplo que teníamos ayer. Entonces el objetivo para ese diagnóstico, para lograr un plan, ¿qué tenemos que hacer? Que el señor JC o la señora Ana, no sé, le puedo colocar el nombre, en este caso, como es un diagnóstico basado en el dolor, en la necesidad de seguridad física, el dolor, disminuya su dolor de cadera. ¿Con qué? Con el apoyo farmacológico y psicológico de un EVA 6 a un EVA 2, ya la escala de valoración análoga del dolor, es el EVA. ¿Y dónde? Durante su estadía hospitalaria. ¿Y con quiénes? Con ayuda del estudiante de enfermería de primer año. ¿Ya? Entonces, eso cuando usted haga su diagnóstico con la hoja de valoración que tiene que hacer así su objetivo. Después nosotros entonces ya tenemos la etapa de planificación en donde nos fijamos priorizamos, ¿cierto? Nos fijamos las metas con todo lo que ya vimos, cómo se elaboran los objetivos o la meta. Y posteriormente la tercera fase de esta etapa sería que nosotros debemos elaborar, escribir las acciones o intervenciones de cuidado que vamos a realizar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a todas las actividades que vamos a realizar para que la persona pueda lograr el objetivo propuesto. ¿Sí? Y esto sí, siempre deben tener un fundamento en el aspecto teológico del diagnóstico de enfermería. ¿Ya? Por lo tanto, estas acciones se deben desarrollar para disminuir o eliminar los factores que contribuyen al problema. ¿Ya? Ahí les coloco un ejemplo que seguimos con el dolor de cadera, ¿cierto? O el dolor que tenía la señora. Una de las acciones que uno tiene que realizar de enfermería propiamente tal es la evaluación del dolor. ¿Y cómo la realizamos? A través de la escala de valoración del dolor, que es la EVA, la escala EVA. ¿Sí? Pero aparte, también se pueden administrar fármacos que disminuyan el dolor, se puede coordinar con alguna terapia psicológica para el alivio del dolor, se puede enseñar sobre una posición antiálgica para el dolor. Se fijan que esas son actividades que me van a disminuir el dolor de la cadera, ¿sí? Por lo tanto, todas esas acciones son parte del cuidado. Pero estas acciones son de distintos tipos y es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a los tipos de acciones que ustedes ven ahí de enfermería o intervenciones de enfermería que también se llaman, encontramos estos tres tipos, unas que son las independientes, unas que son dependientes y otras que son interdependientes. Las acciones independientes son aquellas que son propias de enfermería basada en el conocimiento que tenemos nosotras con respecto a la enfermedad o a la necesidad insatisfecha, al juicio clínico que yo realice frente a esa patología o esa enfermedad y también al juicio crítico, no solamente al juicio clínico que yo lo realizo en base a lo que veo con la valoración, sino que también en base a lo que el contexto de la persona me está diciendo para poder tomar una decisión. Un ejemplo de estas acciones independientes son, por ejemplo, la escala de valoración análoga del dolor, la valoración de la piel, el establecer los cambios de posición, el monitorizar el control de signos vitales, que son propias de nosotros como enfermeras y enfermeros. No dependemos de nadie más para poder hacerla, ¿ya? Hay otra que es las acciones o las intervenciones que son dependientes, que son aquellas acciones que están derivadas de la indicación médica,
yo no las puedo hacer sola. Por ejemplo, administrar o indicar fármacos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso hay un doctor, no sé, que indica dipirona intravenoso cada 8 horas. En ese caso, esa indicación yo la tengo que realizar o la intervención de administrar el medicamento es dependiente porque yo no indico medicamento. Ya las enfermeras no tenemos esa facultad para poder indicar medicamento, pero sí tenemos la facultad para administrarlo. ¿Ya? Por lo tanto, esa acción de administrar medicamento, por ejemplo, hay otras acciones que son la de instalación de ciertos tipos de sonda que son también de indicación médica y que están derivadas como intervenciones propias de la enfermería profesional. ¿Ya? Y otras acciones o intervenciones que son de tipo interdependiente, o sea, todas estas acciones que se realizan o que están insertas en un o con un en equipo interdisciplinario. ¿Ya? Por ejemplo, una acción interdependiente que se puede realizar es la coordinación, ¿ya? La coordinación con el nutricionista, la coordinación con el kinesiólogo para terapia motora o respiratoria, con el terapeuta ocupacional para distintas actividades que tiene que realizar la persona que estoy atendiendo, todo en pro de la satisfacción de la necesidad de cuidado, ¿ya? No en pro de, en cierta forma, del diagnóstico médico, que si bien responde indirectamente a eso, nosotros no vamos por el diagnóstico médico, sino que vamos por un diagnóstico de enfermería y el diagnóstico de enfermería es aquel que responde a las necesidades insatisfechas, no a la parte más fisiológica o biomédica. ¿Ya? Las acciones de enfermería deben tener ciertas características, ¿ya? No es que yo planifique y describa alguna acción que me nació porque sí, sino que todas las acciones de enfermería o intervenciones deben estar basadas en el conocimiento científico y por eso es tan importante estudiar y conocer la fisiología, conocer la fisiopatología, conocer los aspectos teóricos de todo lo que está pasando con la persona en cuanto a patología, en cuanto a estado de salud, todo eso lo debo conocer, ¿ya? Estas acciones deben ser coherentes con el diagnóstico y los objetivos que me planteo. Por ejemplo, si mi diagnóstico es en base al dolor, mi objetivo en base al dolor y yo realizo acciones para mejorar la salud mental de la persona, esas acciones o intervenciones no son coherentes con el diagnóstico ni con el objetivo. Siempre tiene que haber un hilo conductor entre el diagnóstico de enfermería, el objetivo y las intervenciones. Porque las intervenciones dan respuesta al objetivo y si yo mejoro ese objetivo, voy a dejar de depender en esa necesidad. Deben estar individualizadas, que se refiere principalmente a que debe estar centrada en la persona, no que a todas las personas, no porque a todas las personas tomen control de signos vitales cada 4 horas, a mi paciente se lo tengo que tomar cada 4 horas, en el caso cuando ustedes lo van a valorar, ¿ya? Por eso es tan importante que yo valore adecuadamente a mi persona o a la persona que estoy atendiendo, ¿ya? Porque si no, no voy a poder individualizar ni voy a poder centrar en ella misma las acciones de cuidado, ni los objetivos, ni ninguna intervención. Deben estar actualizadas, en el sentido que se asocia mucho con el primer tópico que nombramos acá, que debe estar basado en el conocimiento científico, porque de pronto hay acciones que ya no se realizan, ¿ya? Y a lo mejor yo, como hace tiempo que no voy al hospital, digo, la vamos a realizar igual porque yo la decía cuando en mi año, desde que yo egresé. Pero muchas veces hay acciones de esas que ya no se realizan, por lo tanto, uno siempre debe estar actualizándose qué es lo que acontece actualmente en la realidad hospitalaria, ¿ya? Y deben estar enfocadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo nosotros que vamos al hospital con estudiantes, ¿ya? Las acciones que nosotros realicemos, que planifiquemos, sobre todo ustedes, y cuando uno también le indica o le refiere a la enfermera del servicio, que todo lo que se realiza está enfocado también en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solamente en el cumplimiento de una meta o porque ahí se hace así, ¿ya? Que nos ha pasado, ¿ya? Que nosotros muchas veces, por ejemplo, una acción independiente de enfermería, que por ejemplo es el aseo de cavidades, ¿ya? Nosotros lo podemos realizar, pero muchas veces nos han dicho, no, es que aquí no se realiza el aseo de cavidades en este servicio.
Pero ahí nosotros debemos responder que estas acciones no solamente responden a la necesidad insatisfecha que tiene la persona, sino que ustedes también deben aprender a cómo se realiza el aseo de cavidad, por lo tanto se tiene que realizar, ¿ya? Y en ese sentido nosotros debemos velar, ¿ya? Que estas acciones de enfermería cumplan todas estas características para que puedan ser adecuadas a responder a la necesidad de la persona. Ahora tenemos acá los componentes, ya nosotros vimos las características de la acción de enfermería y acá tenemos los componentes. Y aquí lo que ustedes pueden ver de la etapa de planificación son los componentes, o sea, tenemos la fecha, el objetivo que queremos lograr, las intervenciones, la frecuencia y el responsable. Ya, esos son los componentes. Siempre ustedes cuando hagan un plan de cuidados debemos realizar estas debemos tener descrito, y eso es lo que también está descrito en las hojas de valoración que ustedes tienen, ya en donde sale la fecha, sale el diagnóstico al lado, sale el objetivo, las intervenciones que yo voy a realizar para cumplir todos esos objetivos, la frecuencia con que voy a realizar cada una de esas acciones y también el responsable. Bien, entonces ya vamos terminando ya y vamos a la última etapa. Recuerden que la etapa de ejecución no la vamos a considerar por un asunto que es la etapa que se realiza in situ. Es como yo ejerzo ese plan, por ejemplo, si yo planifiqué controlar signos vitales, la ejecución es realizar ese control de signos vitales. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir a la etapa de evaluación de cómo yo evalúo ese objetivo. ¿Sí? Entonces, la evaluación es la última etapa del proceso de enfermería. Y esta es muy importante porque se compara el estado de salud con los objetivos que se planteó, ¿ya? O la necesidad insatisfecha. Se compara la necesidad insatisfecha con los objetivos que se plantearon para poder mejorar esa necesidad, ¿ya? Eh, y en este caso, lo importante de la evaluación es que tenemos que considerar que todas las acciones, reacciones o todo lo que haga la persona que estamos atendiendo se debe documentar, ya porque así yo puedo poder valorar bien, evaluar bien, perdón, ya para saber cómo lo que yo estoy haciendo está bien, porque puedo pensar que estoy dándole medicamento, en el caso seguimos con el caso del dolor de la cadera, le estoy dando medicamento, estoy educándolo con la posición antiálgica, estamos gestionando rápidamente para que puedan operarla prontamente de su prótesis, pero a veces la persona no se siente, a lo mejor no es que tenga tanto dolor, a lo mejor tiene tristeza y eso es importante valorarlo, ¿ya? Y por eso se dice que la etapa de planificación es tan continua y muchas veces recursiva, en donde yo voy para atrás y después me devuelvo y puedo cambiar el objetivo, la persona se descompensa, lo voy cambiando. Por lo tanto, cuando yo voy haciendo la evaluación, y por eso es tan importante que yo tengo que ver si el objetivo que me planteé se está logrando y si no tengo que volver a valorar para saber si la necesidad insatisfecha ha cambiado, ¿ya? Y por lo tanto lo tengo que documentar. En esta etapa también se evalúa si el diagnóstico fue adecuado, ya si el objetivo que nosotros nos planteamos son alcanzables, son realistas y también si las acciones que nosotros nos planteamos para poder lograr esos objetivos fueron las adecuadas. Y en este caso se utilizan indicadores. Los indicadores tienen que ser neutros y deben ser medibles. Es decir, no puedo colocar un indicador como bonito o feo. ¿Ya? Eso no es medible y no es realista y tampoco no es neutro. Pero sí un indicador, por ejemplo, es la temperatura, porque es medible y es neutra. La temperatura no es buena ni mala, sube o baja. Por lo tanto, eso me va a indicar que es neutro. ¿Se fijan? Y ahora en la diapositiva de a continuación les voy a mostrar un ejemplo de evaluación. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de la planificación de la evaluación. Y vamos siguiendo con el dolor, ¿ya? Ahí uno dice que el indicador es la escala de EVA. Se fijan que es neutro y lo puedo medir. Y en este caso está en un grado de dependencia 4 porque está en 8 y yo quiero que a lo mejor pase a 3. Y esta última línea, o sea, esta última columna que tenemos acá donde está el dedito apuntando, es la evaluación, ¿ya? Porque yo quizás
planifiqué todo lo que hice, todas las acciones que planifiqué, las intervenciones de enfermería, cuando la persona estaba en grado de dependencia 4, pero después con el pasar de los días, la persona logró este grado de dependencia 3, ¿ya? La fascie, ¿ya? Tiene fascia de dolor, pero posteriormente tiene una fascia tranquila. La posición, cuando uno muchas veces tiene dolor, las personas se notan inmediatamente porque adquieren una posición antiálgica que es la posición fetal, ¿ya? Y en este caso, ella o esta persona, ¿cierto? Don JC la tenía normal posteriormente. En este caso, cuando si ustedes no van a, porque generalmente uno lo hace en vivo, ¿ya? Uno va al hospital, valora a la persona, hace un diagnóstico y planifica acciones de cuidado para 3 días o una semana. En este caso, no lo vamos a hacer así porque va a ser teórico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros queremos lograr. ¿O qué es lo que queremos medir? Por ejemplo, yo quiero que disminuya el dolor de una escala de dependencia 8 a una escala de dependencia 7. No sé. Quiero que al final no me verbalice el dolor y que, por ejemplo, la hipertensión y la taquicardia disminuyan o estén en una normalidad. ¿Ya? Eso es lo que debemos hacer ahora en el segundo taller. Tenemos que elaborar un plan de cuidado en donde tengamos que colocar la fecha, el diagnóstico, el objetivo, todas las acciones de cuidado que nosotros vamos a realizar para poder lograr ese objetivo, con qué frecuencia la vamos a realizar y el responsable. Esto obviamente ustedes van a ser guiados por sus docentes en donde los van a orientar qué acciones o intervenciones de enfermería debemos realizar para poder llegar o cumplir la necesidad insatisfecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque para las acciones de enfermería yo creo que igual se le van a tener ustedes harto conocimiento de eso, pero no se preocupen porque la docente que los va a tutoriar los va a orientar en ese sentido, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan las etapas, cuáles son cada uno de los componentes de cada una de las etapas, que tiene que estar centrado en la persona y que los objetivos siempre deben ser medibles, alcanzables y realistas, ¿sí? Bien, y ya hemos terminado. Entonces, espero que les haya servido esta clase. Recuerden que esto también se va a fortalecer. Ustedes lo van a poder lograr comprender mejor cuando hagamos el taller, así que no se asusten, ¿ya? Y en la hoja de valoración ya tienen por lo menos la tabla, cómo se hace la planificación, ¿ya? Así que para que estén tranquilos en ese sentido. Y aparte, nosotras las docentes vamos a estar con ustedes en todo el proceso para que va a ir acompañándolos, ¿ya? En este sentido. Así que espero que les haya servido. Sé que una materia no es tan fácil de digerir cuando uno no comprende mucho los aspectos y por eso esperamos que puedan hayan comprendido con la explicación que acá les acabo de presentar. Los dejo y estoy atenta a cualquier requerimiento. Un abrazo grande.